Bienvenido sea usted a la Biblia Abierta y Evangelium, un programa dirigido y producido por su servidor misionero, Dr. Eliseo Núñez Estrella. Esperando que este programa sea de bendición a su vida. La Biblia Abierta y Evangelium es un programa donde enseñamos con la sana doctrina. Si le gustaría comunicarse con nosotros para estudiar la Biblia por correspondencia a través de cursos bíblicos completamente gratis dentro de los Estados Unidos, al final estaremos proveyendo nuestra dirección, número de teléfono y correo electrónico. Quédese con nosotros y recibirá palabra de Dios. Nos vemos al final del mensaje bíblico. El análisis bíblico o estudio bíblico, el infierno, y lo comparto con nuestros hermanos, hermanas, amigos y amigas que siguen la Biblia Abierta y Evangelium con su servidor misionero, Dr. Eliseo Núñez Estrella. De hecho, muchas felicidades y un saludo muy especial a todos los seguidores de la Biblia Abierta y gracias por continuar con nosotros. Por favor, en este momento, envíe ya a cada uno de sus contactos de que estamos en vivo y este es un tema, un análisis bíblico que debe de compartir. Así que estamos en vivo desde la capilla bíblica en Mainland, área de Orlando, Florida. El infierno es un tema que no agrada a muchos predicadores y maestros, y muy pocas personas lo tratan. Cuando hoy se menciona el infierno, generalmente es ridiculizado, como si toda la idea del infierno estuviera tan pasada de moda, que solo los ingenuos e ignorantes pudieran creer que un lugar así realmente existe. A pesar de que toda parte en el mundo saben que existe un infierno y un cielo. Que, claro, ignoran el infierno, porque todo el mundo quiere ir al cielo. Pero vamos a ver más adelante. Hoy vamos a conocer más de lo que es en realidad el infierno. El hombre natural aborrece la idea de tener que darle cuenta de su vida delante de un Dios santo. O sea, de ese hombre natural ama el pecado y no quiere vivir sin él. Hace un tiempo mucho atrás, salió el artículo, y textualmente lo voy a poner acá, pero lo voy a leer. Como comunista no creo en el cielo o la Biblia, pero como científico ahora creo en el infierno, dijo el doctor Asakovic. Huelga decir que nos conmovió hacer tal descubrimiento, pero sabemos lo que vimos y sabemos lo que hemos oído. Y estamos absolutamente convencidos de que perforaron a través de las puertas del infierno. El doctor Asakovic continuó. El taladro de pronto comenzó a girar como loco, lo que indica que ha alcanzado un gran vacío, bolsillo o caverna. Sensores de temperatura mostraron un aumento dramático en el calor de 2000 grados Fahrenheit. Habíamos bajado un micrófono diseñado para detectar los sonidos de movimientos de placas en el eje, pero en lugar de movimientos de placas que hemos oído una voz humana gritando en dolor. Al principio todos pensaban que el sonido venía de nuestro propio equipo. Pero cuando hicimos ajustes, nuestras peores sospechas se confirmaron. Los gritos no eran los de un solo humano, sino que eran como los gritos de millones de seres humanos. Estas son las fotos que pude recopilar, las que puse de ese artículo. Los diferentes términos utilizados en la Biblia para el infierno, Seol, Hades, Gehenna, el lago de fuego, etc., son objeto de mucho debate y pueden ser confusos.
¿Por qué estoy usando esto? Porque es una persona que dijo quién era, pero que ellos creen como que el infierno está ahí abajo en la tierra. Bueno, veremos dónde podemos pensar nosotros. La mente no regenerada presenta una objeción tras otra, con tal de no encarar la realidad del infierno. En las escrituras hebreas, la palabra usada para describir el reino de los muertos es Seol. Simplemente significa el lugar de los muertos o el lugar de las almas, espíritus difuntos. Y vamos a los nombres dados al infierno. Tenemos Seol, Génesis 37:35. Seol, vocablo griego, es un término general para referirse al mundo inferior, el lugar donde van los que mueren, tanto justos como injustos. Observe lo que dice Génesis 37, versículo 5. Esa parte dice: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Parafraseando, descenderé enlutado a mi hijo hasta la sepultura, no a la tierra. Porque suponía que José había sido despedazado, sino al lugar desconocido, el lugar de los espíritus desaparecidos, donde Jacob esperaba en la muerte encontrarse con su amado hijo. Y esta frase quiere decir: guardaré luto hasta que vaya a reunirme con mi hijo en el lugar de los muertos. Y este término puede referirse al sepulcro o al lugar de los muertos. Jacob simplemente dice que lamentará a su hijo hasta que muera. Ustedes conocen la historia de José, ¿no? Que él lo hacía por muerto, porque eso fue lo que le dijeron sus hermanos, y le llevaron también el vestido y todo ensangrentado. Pero vamos a Números, el capítulo 16, los versículos 30 al 33. Recordemos la rebelión de Coré. Un primo de Aarón era levita, pero no sacerdote. Aparentemente resentía del hecho de que la familia de Aarón tuviera derecho exclusivo del sacerdocio. 250 de los príncipes, de los del Consejo de Israel, tomaron parte de la rebelión como contra el sacerdocio y la autoridad civil. Los rebeldes siempre tienen argumentos y razones, y el argumento suyo era que todos los santos no deberían ser excluidos de ofrecer los sacrificios. La congregación de Israel también se juntó, tal vez en simpatía con Coré. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación, y Jehová les dijo a Moisés y a Aarón que se apartaran de la congregación antes que lo consumieran. Por intercesión de Moisés y Aarón, el juicio no se llevó a cabo. En los versículos del 23 al 35 del Génesis, de Números, la escena ahora cambia a la tienda donde vivía Coré, Datán y Abirán. Moisés advirtió al pueblo que se alejara de la cercanía de esa tienda. Entonces Moisés anunció que si estos hombres murieran de manera natural, o si fueran visitados según la suerte de todos los hombres, Moisés entonces sería desacreditado. Mas si Jehová milagrosamente causara que la tierra abriese su boca y los tragare, entonces todo el pueblo conocería que estos hombres habían sido culpables de la rebelión. Habiendo hablado estas palabras, dice aquí que se abrió la tierra y tragó a Datán y a Abirán y a sus familias, o sea, a su casa, todo lo que estaban, que han de haber colaborado en la rebelión. Pero observen que el versículo 30 de Números 16, Seol significa el sepulcro, pero también puede significar ese estado de separación del cuerpo
y el alma. Aunque tanto justos como malvados iban por igual al Seol. Los judíos entendían que este lugar estaba dividido en dos regiones, una más baja que la otra. Y esta división interna de el Seol no se afirma expresamente en el Antiguo Testamento. Es notable destacar que en el periodo precedente a la primera venida de Cristo, así como en tiempo más reciente, los rabinos judíos han distinguido entre dos partes del Seol. Y esta es la primera, el paraíso o seno de Abraham, y la Gehenna o infierno. El Seol, en la actualidad, hay dos conceptos para los judíos. No hay cambios. Para ellos no hay cambios porque ellos esperan la venida del Mesías. Para ellos sigue estando el paraíso o la Gehenna. Pero para los cristianos, el paraíso se trasladó al cielo después de la ascensión de Jesucristo. Así que el infierno tiene varias secciones en Nuevo Testamento griego. Hay 4 palabras distintas para describir el lugar de los perdidos, que pueden describir distintas distinciones del infierno. Y por eso vamos a comenzar a iniciar con el Hades. Apocalipsis capítulo 20, versículos 13 y 14. El Hades, aquí es donde los perdidos esperan el día del juicio final. O sea que el Hades es un lugar temporal, es una cárcel preventiva donde los presos esperan el día del juicio y el traslado a la prisión donde cumplirán su sentencia. Esto es lo que es la antesala del infierno. Observemos aquí que el mar entregará los cuerpos de los que han sido sepultados en su seno. Los sepulcros representados aquí por la muerte entregarán los cuerpos de todos los inconversos. Estamos hablando de los que no son creyentes, que han sido sepultados, que han sido enterrados. El Hades dará las almas de todos los que murieron en incredulidad. Los cuerpos y las almas serán reunidos para estar en pie ante el juez, según este versículo 14. Cuando leemos que la muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego, esto se refiere a la integridad de la persona. ¿Qué quiero decir con esto? Espíritu, alma y cuerpo. Fíjense que el texto explica que esta es la segunda muerte. Hay una diferencia entre Hades e infierno. Para los inconversos que han muerto, el Hades es un estado incorpóreo de castigo, consciente. O sea, incorpóreo es que no tiene cuerpo. Estamos hablando de alma y espíritu. Es una especie de celda de castigo, una condición intermedia donde esperan el juicio del gran trono blanco. Y uno lo toma tan sencillamente, literalmente no lo tomamos, como que esa alma, ese espíritu que está en esa celda allí, en la oscuridad, que es lo que describe la Biblia. Cuando una persona ya el espíritu y el alma sale del cuerpo, inmediatamente es aprisionada. Inmediatamente está en oscuridad, en tormento. Inclusive hasta la palabra
que se le ha predicado van a estar en tormento. Así que para los creyentes que han muerto, el Hades es un estado de bienaventuranza incorpórea en el cielo, esperando la resurrección y la glorificación del cuerpo. Cuando Jesús murió, fue al paraíso. Y eso lo dicen los evangelios, Lucas 23. Que Pablo identifica en su segunda carta de Corintios, con el capítulo 12, lo identifica con el tercer cielo, pero que es la morada de Dios. Y fíjense que en Hechos capítulo 2, el versículo 27, el estado incorpóreo del Señor es llamado Hades. En el Salmo 16, recordemos esto, David había escrito proféticamente acerca de la vida, muerte, resurrección y glorificación del Señor. En cuanto a su vida, David describe la ilimitada confianza y certidumbre de aquel que vivió en ininterrumpida comunión con su Padre, corazón, lengua y carne. Todo su ser estaba lleno de gozo y esperanza. En cuanto a su muerte, David vio de antemano que Dios no dejaría su alma en el Hades, ni su carne vería la corrupción. En otras palabras, el alma del Señor no quedaría en el estado desincorporado, ni permitiría que su cuerpo se disgregase. Y este versículo no debería ser empleado como demostrando que el Señor Jesús fue a alguna especie de cárcel de espíritus de difuntos en la parte inferior de la tierra en el tiempo de su muerte. Su alma fue al cielo y su cuerpo fue depositado en el sepulcro. Pero en el Apocalipsis leemos que con bastante frecuencia acerca de lo que es el abismo o el pozo sin fondo. Y aquí estamos en Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 y 2. El abismo es un lugar intermedio de castigo de los ángeles caídos, los demonios, la bestia, el falso profeta y Satanás. Y observemos este capítulo 9, versículo 1 y 2. Es más, me atrevo a decir, y recordemos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús expulsaba demonios, ¿ustedes se recuerdan? Que aquellos demonios de los que fueron a los cerdos, ¿dónde cayeron los cerdos? Al abismo, ¿verdad? Un despeñadero. Y hay interpretaciones de que dice que esos demonios le pedían a él que lo mandaran a los cerdos porque querían seguir viviendo para seguir haciendo daño. Pero ¿qué pasó? Jesús lo envió a los cerdos y se fueron al despeñadero. Eso quiere decir que ellos quedaron aprisionados en el abismo. O sea, ahí es que están. La estrella, según Apocalipsis aquí, 9, versículo 1, la estrella que cayó del cielo puede ser un ángel caído o incluso el mismo Satanás. Le fue dada la llave del pozo del abismo, la abis en griego. Esta es la morada de los demonios. Cuando abrió la entrada del abismo, surgió una humareda como de un gran horno, hundiendo la tierra en tinieblas. Del humo salieron enjambres de langostas, capaces de afligir un atroz dolor en el de la picadura de un escorpión. Pero su poder quedó limitado. Se le prohibió que dañase la vegetación. Sus víctimas eran los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Es decir, todos los incrédulos. El abismo
o pozo del abismo se define como un lugar donde actualmente se encuentran confinados algunos demonios que van a ser liberados por un periodo de aproximadamente 5 meses para afligir a los perdidos durante la tribulación. Literalmente, hoyo del abismo describe la entrada a un abismo o un pozo u hoyo. Es el lugar del encarcelamiento de los espíritus desobedientes, por ejemplo, demonios. Y observemos a Judas, capítulo 1, en un solo capítulo, versículo 6. Ángeles, aquí Judas se refiere a los ángeles, literalmente mensajeros que se habían revelado contra Dios, habían abusado del poder que Él les había dado. Todo lo que sabemos de ellos con certidumbre es que no guardaron la dignidad que les había sido asignada, que abandonaron su propia morada y que están ahora guardados bajo oscuridad en prisiones eternas, esperando su juicio final. Parece que las escrituras, que han habido al menos 2 apostasías de ángeles. La primera fue cuando Lucifer se supone que involucró a una hueste de otros seres angélicos en su rebelión. Estos ángeles caídos no están encarcelados en la actualidad. Y el diablo y sus demonios están fomentando de manera activa la guerra contra el Señor y su pueblo. Hoy hay considerables diferencias de opiniones entre los estudiosos de la Biblia acerca de cuál es el acontecimiento al que se hace referencia aquí. Lo sugerido es una perspectiva personal, no una declaración dogmática, doctrinal. Creo que Judas aquí se está refiriendo a lo que es registrado en Génesis, el capítulo 6, versículos 1 al 7. Hay 2 interpretaciones principales del versículo 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, este versículo 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Fíjense que hay, la primera es, de las 2 interpretaciones, que los hijos de Dios eran ángeles que habían dejado su esfera apropiada, lo que estamos hablando de Judas 6, y se habían casado con las mujeres del mundo. O sea, esto fue lo que es un desorden sexual de lo más detestable para Dios. Aquellos que mantenían este punto de vista indican que la expresión hijos de Dios en Job capítulo 1 versículo 6 y capítulo 2 versículo 1 significa que ángeles que tenían acceso a la presencia de Dios. Y además, los hijos de Dios como término empleado para ángeles es una expresión semita común. El pasaje en Judas, versículos 6 y 7, sugiere que los ángeles que dejaron su propia habitación eran culpables de comportamiento sexual. Nótese las palabras, como Sodoma y Gomorra, al principio del versículo 7, justo después de la descripción de los ángeles caídos. La objeción principal de este punto de vista es que los ángeles, según entendemos, no se reproducen sexualmente. Se utiliza a Mateo capítulo 22, versículo 30, para probar que Jesús enseñaba que los ángeles no se casan.
Pero lo que realmente dice ese versículo es que los ángeles en el cielo no se casan ni son dados en casamiento. Se aparecieron ángeles, recordemos, Abraham en forma humana. Y parece por el texto que los dos que fueron a Sodoma tenían partes y emociones humanas. La segunda interpretación, que los hijos de Dios eran los descendientes piadosos de Set, y las hijas de los hombres eran de la descendencia inocua de Caín. Y el argumento dice así: el contexto anterior habla de los descendientes de Caín y los descendientes de Set. Según aquí en Génesis, capítulo 6, versículo 1 al 4. Describe el casamiento entre dos familias. La palabra ángeles no se encuentra en el contexto, pero en los versículos 3 y 5 hablan de la iniquidad de los hombres. Si hubieran sido los ángeles quienes se habían pecado, ¿por qué cesaría la raza humana la que fuera destruida? Los hombres piadosos son llamados hijos de Dios, aunque no exactamente con las mismas palabras hebreas que en Génesis capítulo 6 y el versículo 2, y también puede ir a Deuteronomio capítulo 14, el Salmo 82 y Mateo capítulo 5. Hay ciertos problemas con este punto de vista. ¿Por qué? Es que todos los hombres descendientes de Set eran piadosos y ninguna de las mujeres descendientes de Caín eran piadosas. Además, no hay ninguna indicación de que el linaje de Set se mantuvo piadoso. Si hubieran seguido siendo piadosos, ¿por qué fue necesario destruirlos? También, ¿por qué produjo gigantes esta unión entre hombres piadosos y mujeres no piadosas? Jehová advirtió que no contendería aquí en este versículo 3 su espíritu con el hombre para siempre, pero que habría una demora de 120 años antes de que ocurriera el juicio del diluvio. Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, pero hay un límite. Pedro nos dice que fue Cristo quien estuvo predicando por medio de Noé a los antidiluvianos a través del Espíritu Santo. Rechazaron el mensaje y ahora están encarcelados, porque los rechazaron. Si hubiesen creído el mensaje, hubieran estado en ese lugar del cielo. Otra vez, volviendo acerca de los ángeles, de los gigantes. Este versículo 5, ¿no? Estos Nefilim es caídos en hebreo. Quiero dar una breve explicación de esto. Muchos consideran a los Nefilim como semidioses gigantes. La simiente no natural de las hijas de los hombres, o sea, mujeres mortales, en cohabitación con los hijos de Dios, con los ángeles. Esta unión totalmente anormal. Violaron el orden de la creación de Dios. Fue una anormalidad tan escandalosa como para requerir el juicio universal del diluvio. Otra vez, estos ángeles de hijo de Dios eran los ángeles, dijimos, caídos. El arrepentimiento del Señor aquí no indica un cambio arbitrario de mentalidad. Aquí, aunque así nos parezca, sino indica una diferencia de actitud. Eso es lo que quiere decir de arrepentimiento, que me arrepiento. Es una diferencia de actitud
de parte de Dios en respuesta al cambio de comportamiento del hombre. Eso es lo que significa ese versículo. Es necesario que reaccione Dios contra el pecado porque Él es santo. Amén. Sea cual sea el incidente histórico que sirve de trasfondo, el versículo 6 de Judas, lo importante es saber que estos ángeles abandonaron el estado que Dios le había señalado y que están ahora en prisiones y en oscuridad hasta el momento en que recibirán su definitiva sentencia de perdición. Así que ya estamos hablando de lo que es, dijimos, ¿sabes? Lo que es el abismo, ¿no? Con la Biblia abierta y Evangelium hemos presentado el mensaje bíblico, un programa de edificación espiritual. Si le gustaría comunicarse con nosotros, soy director del Ministerio Cristiano Emmaús y coordinador de los cursos bíblicos Emmaús en las prisiones dentro de los Estados Unidos. Escriba Ministerio Cristiano Emmaús o Dr. Eliseo Núñez Estrella, P.O. Box 4416, Apoca, Florida, 32704. Nuestro número de teléfono es 407-814-4465 y el correo electrónico cursobíblicoenmaús@gmail.com. Solicite su primer curso bíblico por correspondencia de la Escuela Bíblica Emmaús. Únase a los que quieren aprender más acerca de lo que la Biblia enseña. La Escuela Bíblica Emmaús está en varios países del mundo. Solamente déjeme saber de dónde nos escribe y haremos el contacto. Nuestra generación se siente cada vez más inquieta por los graves problemas que la opresionan. Hay crisis de relación entre los pueblos y entre las familias, crisis moral, política, económica, crisis de amor, de fe y de esperanza. Descubra usted mismo la respuesta que Dios da a estos problemas. Únase a la familia estudiantil de Emmaús. Más de 9 millones de personas en 125 idiomas distintos han seguido estos cursos que dan a conocer el mensaje que Dios tiene para nuestra generación. Si tiene un amigo o un familiar dentro de los Estados Unidos en la cárcel o la prisión, también lo enviamos completamente gratis. Todo a la gloria de Dios. Gracias por acompañarme. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Amén.